Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo y el intelecto para comprender la vida, el trabajo y el inmenso impacto de una mujer que literalmente cambió la historia, Simone de Beauvoir. Nacida el 9 de enero de 1908 en la encantadora ciudad de París, fue filósofa, escritora, feminista y un faro de iluminación en un mundo cada vez más opresivo. La vida y la historia de Simone son tan cautivadoras como inspiradoras. Su obra fundamental, El segundo sexo, es un análisis muy detallado de la opresión profundamente arraigada que enfrentan las mujeres, preparando el escenario para los movimientos feministas contemporáneos y estableciéndola como una de las feministas más influyentes de nuestro tiempo. La trayectoria académica de Beauvoir estuvo llena de resiliencia y compromiso inquebrantable con sus creencias. Estudió filosofía en la Sorbona, donde más tarde conocería a Jean-Paul Sartre, un individuo que no solo se convertiría en su compañero y amigo intelectual de toda la vida, sino también en alguien que influyó significativamente en sus pensamientos y actividades. Juntos, Simone y Sartre fundaron Les Temps Moderne, una publicación que sirvió como plataforma para difundir ideas existencialistas y entablar diálogos significativos sobre cuestiones sociales apremiantes, exhibiendo su inquebrantable dedicación al pensamiento progresista y la reforma social. Expresar ideas existenciales profundas y producir piezas literarias que invitan a la reflexión fue solo uno de los muchos talentos de Beauvoir. También demostró una destreza literaria ejemplar a través de sus novelas, siendo algunas de las más notables, Los mandarines y El invitado. La primera le valió el prestigioso premio Goncourt en 1954, consolidando aún más su estatura como fuerza literaria indomable. Avanzamos rápidamente hasta la década de 1970, una época en Francia marcada por un auge del activismo feminista. Fue durante este periodo que Beauvoir asumió un papel más activo en el movimiento feminista. Apoyó valientemente los derechos de las mujeres y la libertad de elección, en particular formando parte del Manifiesto de los 343, que era una campaña feminista que abogaba por el derecho al aborto. A pesar del paso del tiempo y los desafíos que se le presentaron, la fortaleza de Beauvoir en su visión y principios permaneció inquebrantable. Su vida llegó a un sereno final en su amada ciudad de París el 14 de abril de 1986. Pero su legado, rico e inquebrantable, continúa inspirando a individuos y movimientos de todo el mundo, encendiendo llamas de resiliencia en la búsqueda de la igualdad de género. Las chispas del brillante intelecto y la voz asertiva de Beauvoir se encendieron temprano en su vida. Nacida en una familia burguesa, su padre, abogado, instaló en ella el valor perdurable de la razón, virtud central de su visión filosófica. Su madre, una pianista consumada, trajo arte, música y cultura a su hogar, influyendo en la imaginación literaria de Simone. Sin embargo, sus antecedentes familiares no pudieron proteger a Beauvoir de las actitudes patriarcales generalizadas de la época. Llenos de normas de género y expectativas sociales, sus años escolares fueron un campo de batalla contra la conclusión inevitable de la vida de una mujer circunscrita principalmente por el matrimonio y la maternidad. Es importante destacar que fue a esta tierna edad cuando Beauvoir se dio cuenta de las crudas realidades de la discriminación de clase y sexual. Prefigurando su obra posterior, este periodo formativo cristalizó su conciencia de la desigualdad social, estimulando la rebelión cognitiva que daría forma no a sus años de juventud, sino al impulso de toda su carrera académica y literaria. Dejando atrás los reconfortantes confines de París, Simone se trasladó durante un año al paisaje mucho más voluble del medio oeste estadounidense. Su tiempo con la etnógrafa y escritora feminista Zora Neale Hurston la acercó a la comprensión de base de la dinámica del poder social, conformando significativamente sus escritos posteriores. En El segundo sexo, Beauvoir trazó los contornos históricos, psicoanalíticos y antropológicos de la misoginia en la sociedad occidental. Con una lucidez sin precedentes, sitúa la posición subyugada de la mujer no en la biología, sino en la cultura. Propone que el cuerpo humano, despojado de un contexto social responsable, se convierte en el cuerpo femenino alienado por las objetivaciones masculinas. Es dentro de estas corrientes de condicionamiento cultural y determinismo socioeconómico, impregnadas de normas patriarcales, que Beauvoir ubica la concepción del otro, creando su noción existencialista histórica: uno no nace sino que se convierte en mujer. Esto constituye una reorientación radical del feminismo esencialista al afirmar que el feminismo no debe centrarse en el descubrimiento de las condiciones absolutas que determinan las actitudes sexistas, sino que debe esforzarse por perturbar aquellas inconsistencias que las hacen posibles. Sin embargo, sería terriblemente simplista reducir la contribución de Beauvoir a la liberación de la mujer como un mero producto de su filosofía existencialista. Un elemento central de su obra es el concepto de experiencia vivida como base para ir más allá de lo innato y lo predeterminado.
Esto también generó críticas, específicamente por parte de la feminista negra Bell Hooks, quien percibía esta lente existencialista como algo que alejaba a las feministas negras de sus experiencias colectivas raciales y de género. La trayectoria de pensamiento de Beauvoir efectivamente cambió con el tiempo, volviéndose más convincente por el rostro cambiante de las estructuras sociales y concomitantemente por múltiples movimientos de liberación. En su obra contemporánea reconoció las cualidades dinámicas y regenerativas de la acción política colectiva, cambio que luego explicaría en sus meditaciones sobre el envejecimiento y la muerte. Ahí radica el quid dinámico de la obra de Beauvoir, la resistencia contra la singularidad y la insistencia en la responsabilidad individual y colectiva por el reconocimiento del otro. La angustia existencial, entonces, no es solo un malestar singular, es un llamado urgente a la acción ética y al cambio social. También es a través de sus experiencias que diversificó sus puntos de vista sobre la sociedad y la cultura. Vivió en Argelia de 1942 a 1943 durante la Guerra de Argelia, y se enfrentó a las dificultades y la opresión que enfrentaba la población indígena a manos de las autoridades coloniales francesas. Esta experiencia amplió su comprensión de la libertad, la opresión y los derechos humanos, influyendo en sus escritos y solidificando su compromiso con causas sociales, políticas y feministas. Si bien El segundo sexo marca la contribución más directa de Beauvoir al feminismo, otros textos como La ética de la ambigüedad y La mayoría de edad continuaron reflejando su compromiso inquebrantable con la lucha contra las estructuras opresivas y la obligación humana con la política del cambio. Su obra, por tanto, insiste en una visión de la humanidad que esté emancipada de las limitaciones del determinismo y guiada, auténticamente, por un pensamiento progresista. La vida de Simone de Beauvoir, entonces, no existe solo en el pasado, anima el discurso de hoy y continúa dando forma a la trayectoria narrativa del mañana. Y así llegamos al final de este viaje, aunque no nos parezca adecuado concluirlo. La riqueza de la vida de Beauvoir y la profundidad de su obra son tales que no dejan lugar a una última palabra. Más bien, su vida nos implora que sigamos interrogando, que sigamos insistiendo en el cambio y que sigamos viviendo en la cuestión. Simone de Beauvoir, una mujer de coraje incansable e intelecto omnipresente, sigue siendo un espejo de nuestras condiciones humanas, nos recuerda nuestros prejuicios y privilegios, nuestras fortalezas y debilidades, nuestro poder y nuestra condición ineludible de arraigo social. Es al aceptar esta condición en lugar de huir de ella que su filosofía nos alienta a involucrarnos en el doloroso negocio de comprender, experimentar y transformar. Porque solo entonces podremos comprender verdaderamente al otro y, en consecuencia, a nosotros mismos. De hecho, el mantra existencialista, la existencia precede a la esencia, penetra en el núcleo de la vida humana, resistiendo todo tipo de ideologías totalitarias, de todas las épocas, y sobreviviendo al paso del tiempo. Porque la libertad de existencia, de definirse a uno mismo, por uno mismo, constituye no solo una necesidad política sino también intelectual de nuestro mundo contemporáneo, agobiado por diversas formas de opresión prejuiciosa. Incluso cuando el tumulto de la vida intentó ahogar su voz, Beauvoir no vaciló. Su vida nos enseña sobre el potencial infinito que reside en la mente humana, el poder del aprendizaje y la necesidad de seguir cuestionando y buscando respuestas. Entonces, a medida que cerramos los capítulos de esta comprensión irónicamente dejados abiertos por su tema, nos quedamos con un efecto que se extiende mucho más allá del texto. Nos queda un llamado a la acción, una resonancia del anhelo eterno de conocimiento y la resolución de vivir y dejar vivir. La carrera de Simone de Beauvoir fue de una originalidad y vitalidad inigualables. Se enfrentó de manera influyente al complejo terreno de la libertad y la opresión humanas, y su trabajo perdura como testimonio de cómo la filosofía puede manifestarse en la vida política y social. A través de todas las adversidades, los conflictos y, a veces, el progreso dolorosamente lento, la vida de Simone de Beauvoir nos enseña sobre la resiliencia y la indomabilidad del espíritu humano. Nos recuerda el poder de una voz individual para provocar un cambio global, y la gravedad de la responsabilidad social que recae sobre nuestros hombros, hoy y en los días venideros. Terminamos como empezamos, con un guiño a la ciudad de su nacimiento, París. Una ciudad de amor, arte, revoluciones y, en gran parte gracias a Beauvoir y sus contemporáneos, una ciudad de espíritu intelectual y feminista. Una ciudad, al igual que la propia filósofa, que sigue siendo un faro de esperanza, progreso y perseverancia inquebrantable. Simone de Beauvoir vivió según un principio simple pero poderoso. Para que el espíritu humano se mantenga fuerte, primero debe aprender a reconocer su profundidad y complejidad. Reconocer y respetar su libertad, y soportar el peso y utilizar el potencial de esa libertad de manera responsable.
Es un principio que definió su vida y su obra, y continúa inspirando a generaciones con su singular fuerza y relevancia. Dejemos las últimas palabras a la propia Simone, testimonio de su búsqueda de libertad y autenticidad durante toda su vida. Deseo que toda vida humana sea libertad pura y transparente. Si le ha gustado, dé like y suscríbase.